Bienvenido al primero de varios videos sobre integración que involucran funciones trigonométricas inversas. Avancemos y echemos un vistazo a nuestras reglas de integración para aplicarlas correctamente. Creo que el reconocimiento de patrones es probablemente la habilidad más importante para tener. Observe que es el único que no tiene una raíz cuadrada en el denominador, por lo que si no tenemos una raíz cuadrada, vamos a tratar con arco tangente. Y luego, si tiene una raíz cuadrada, observe que uno de ellos ha notado que la fórmula del arco seno es un cuadrado menos u al cuadrado, y la fórmula para el arco secante es u al cuadrado menos un cuadrado. Y esta fórmula también tiene u fuera de la raíz cuadrada. Ahora puede que se pregunte dónde están las fórmulas que involucran el arco coseno, el arco cotangente y el arco cosecante. Recuerde cuando estaban haciendo derivados esta primera columna y la segunda columna eran exactamente opuestas. Así que es bastante estándar para los libros de texto cuando se integran estas tres funciones trigonométricas inversas en lugar de estas tres, porque si integramos esto con respecto a usted en lugar de decir arco coseno u podríamos decir arco negativo seno u. Vamos a ver nuestros ejemplos. Una vez más, lo primero que queremos hacer es ser capaces de reconocer qué fórmula vamos a aplicar y la clave es un denominador. Tenemos la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado. Si nos fijamos en estas tres fórmulas, ese patrón se ajusta al primero. Sigamos adelante y reescribamos esto y veamos si podemos hacer que se ajuste a este patrón. Primero factoricemos los dos. Entonces tenemos dx en el numerador. Y para nuestro denominador queremos la raíz cuadrada de un cuadrado menos u al cuadrado para que podamos reescribir 16 como 4 al cuadrado. Y u al cuadrado sería x al cuadrado. Entonces lo que esto nos dice es que u es igual a x y a es igual a 4. Ahora lo siguiente que debemos reconocer es que todas estas fórmulas están en términos de u, por lo que es importante que encontremos un diferencial u para asegurarnos de que no tengamos que realizar una sustitución. En este caso du sería igual a un dx o solo dx. Así que no se requiere sustitución. Así que ahora podemos aplicar la fórmula para que el antiderivado sea 2 veces arco seno sobre 1. Bueno, tú eres si a es 4 más c. Así que este fue bastante sencillo. Vamos a echar un vistazo a otro. De nuevo, el primer paso es identificar la fórmula correcta. Observe que nuestro denominador no tiene una raíz cuadrada, por lo que estábamos viendo la segunda fórmula ahora. Entonces nuestro antiderivado debe involucrar arco tangente. Sigamos adelante y veamos si podemos identificar los valores de a haciendo que se ajuste al patrón, de modo que nuestro denominador debe ser un cuadrado más u cuadrado. Bueno, si dejamos un cuadrado igual a 5. Eso significa que a sería la raíz cuadrada de 5. Así que podemos reescribir esto como una raíz cuadrada de 5 cuadrados más para u cuadrado. Si u cuadrado es igual a 16x cuadrado, u sería 4x. Así que si cuadramos 4x obtendremos 16x al cuadrado. Así que esto nos dice que a es igual a la raíz cuadrada de 5. Y u es igual a 4x. De nuevo, esta fórmula es en términos de u, así que es importante que determinemos du. Bueno, du equivaldría a 4 de x. Dado que nuestro integrando actual solo tiene dx, sigamos adelante y dividamos ambos lados entre 4. Entonces tenemos un cuarto du es igual a dx. Sigamos adelante y reescribamos esto en términos de u usando a u y un cuarto u igual de x. Y entonces dx es igual a un cuarto du. La raíz cuadrada de 5 es igual a 1, así que tendríamos un cuadrado más y u es igual a 4x, entonces tenemos u al cuadrado. Así que esto se ajusta al patrón que necesitamos para aplicar la fórmula, así que vamos a tener un cuarto veces este antiderivado que sería 1 sobre 1, así que sobre la raíz cuadrada de 5. Tiempo de tangente de arco. De usted sobre 1 más c de nuevo u es 4x. Y una raíz cuadrada de 5. Y, por supuesto,
Podemos reescribir esta primera fracción como 1 sobre 4 raíz cuadrada de 5. Avancemos y hagamos eso. Vamos a echar un vistazo a uno más. Una vez que se destaque para esta, es que tiene una raíz cuadrada, y también tenemos x fuera de la raíz cuadrada, por lo que para esta integral aplicaremos la tercera fórmula. Ahora que hemos identificado nuestra fórmula, sigamos adelante y veamos si podemos hacer que se ajuste al patrón para identificar y. Así que note que u al cuadrado debe ser igual a 9x al cuadrado, de modo que eso significa que sería 3x. Y luego un cuadrado debe ser igual a 4, entonces esto sería menos 2 al cuadrado. Y tenemos un pequeño problema aquí, podemos ver que a va a ser igual a 2. Y u tiene que ser igual a 3x, pero tenga en cuenta que también debemos tener o fuera de la raíz cuadrada y no solo tenemos x. Ya que tenemos que tener un 3 aquí. Podemos multiplicar la parte superior e inferior por 3, por lo que esto sería 3x siempre que tengamos 3 de x en el numerador. Ahora notamos que se ajusta al patrón, hay u al cuadrado y hay un cuadrado. A continuación necesitamos identificar du. Bueno, du sería igual a 3 de x. Si miramos nuestro integrando, tenemos un dx3, por lo que todo esto será igual a du. Avancemos y tomemos esto y lo reescribamos en términos de u, ya para asegurarnos de que se ajuste al patrón de modo que 3 de x sea igual a du. 3x es igual a ti. Así que esto sería u cuadrado ya es igual a 2, por lo que sería menos un cuadrado nuevamente, es una combinación perfecta, así que ahora podemos encontrar la antiderivada. Sería igual a 1 sobre 1 o media veces secante de arco del valor absoluto de u sobre un valor absoluto de 3x. Más de 2 y luego más c. Bueno, este es el primero de varios videos sobre integrales que involucran funciones trigonométricas inversas, así que te recomiendo que veas la segunda parte.